nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Amén. Gracias, mi hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy, por esa amabilidad que tienen de poder hacer esto, ¿verdad? Pero qué bueno, para los que ya han estado aquí con nosotros por varias semanas, saben que estamos dando una serie que se llama La Guianza del Espíritu Santo. Para los que no han tenido la oportunidad, seguimos dando la misma serie, La Guianza del Espíritu Santo. Para los que están allá en Facebook, YouTube y todos los que nos miran allá por internet o por los medios, queremos decirles que gracias por estar participando, por entrar acá a recibir las enseñanzas. Les enviamos un saludo. La serie para ustedes también es la misma. El tema de hoy es el número 5, se llama Gracia y Paz para las iglesias. Esa es la enseñanza del día de hoy. Y tengo la lectura acá, que es la lectura base para estas enseñanzas, y la he tomado en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y tengo acá del verso 7 al 13. Tengo la versión Reina Valera. Si gustas seguirme con la vista o en tu Biblia, aquí la vamos a tener en la pantalla también. San Juan 16, 7 al 13, y dice así, iniciando en el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es interesante saber cómo la palabra de Dios nos habla en una manera muy clara, y solo es de leerla y de pedirle la dirección a Dios a través de su Santo Espíritu, porque como el Espíritu Santo la inspiró, entonces el Espíritu Santo sabe lo que Él estaba intentando decirnos a nosotros. Pero ¿cómo me lleno de gozo cuando dice la palabra de Dios? Pero cuando venga el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad fue derramado hace más de 2000 años. Se inició, ya dijimos nosotros, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia verdadera. Cuando miramos nosotros que el Espíritu Santo no solamente inició la iglesia, sino que Él tiene un compromiso, y el compromiso es de guiar a la iglesia a toda verdad. Él os guiará a toda la verdad. O sea, dice, yo te voy a guiar, dice, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay algunas cosas, dice, que no están escritas aquí, pero él está oyendo, Él está en la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él está oyendo las cosas de Dios, y dice que las va a hacer saber a nosotros, a los que hemos creído en Él. Y la palabra de Dios dice, porque no hablará por su propia cuenta. Capítulo 16, verso 13. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mis hermanos, es importante poder memorizar la Biblia, es importante leerla, pero es más importante ponerla por obra, ya que aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo a nosotros de las cosas que iban a suceder. Prácticamente nosotros estamos viendo que ahorita parece como que se pusieron de moda los temblores. Tiembla aquí, tiembla allá. Para muchas personas dicen, no, eso siempre ha temblado todo el tiempo. Pero estamos viendo nosotros que ahora es más constante. Pero también la palabra dice, estas cosas habrán de venir. Y prácticamente las cosas que habrán de venir, Él nos está advirtiendo a nosotros para que nosotros estemos preparados. Esta semana que estuve
Bueno, ya tengo como 3 semanas de estar estudiando acá porque voy trabajando. Dios me va dando los mensajes antes de 2 domingos o un domingo anterior, ya el Señor me ha dado el mensaje. Pero estaba estudiando esta semana acerca de más del mensaje del día de hoy. Y estaba leyendo en Apocalipsis y me llamó la atención que los 2 versículos que me estaba marcando allí eran el versículo del 9 al 11. Y dije yo, bueno, para las gentes del mundo, el 9:11 significa algo. Para nosotros los cristianos, el 9:11 también significa algo. ¿Sí? Y significa algo como, cuando tú llamas al 911 es una emergencia. Cuando tú miras el 911 es una emergencia. Y yo dije, bueno, ¿esta es coincidencia o qué es? Pero aquí también está hablando acerca de Apocalipsis capítulo 1, del verso 9 al 11. Y cuando miré quién era el personaje de aquí, el protagonista, miré que era Juan. Y me adentré a Juan. Y dije, ¿cuál Juan es este? Porque muchas veces, cuando no conocemos la palabra, podemos decir, bueno, ¿será Juan el Bautista? Pero digo, no, Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Será Juan el hermano del Señor Jesús? No, dice que es otro Juan. Y mirando a ver cuál era, dije, pero bueno, ¿qué tanto me interesa cuál es Juan? ¿Cuáles las razones por qué estoy tan interesado? Y cuando a veces estás escudriñando o estás buscando cosas, a veces encuentras cosas que te pueden agradar o cosas que mejor dices, ¿para qué abrí este paquete aquí? No quería ver esto. Te llegaron un montón de cartas y ansiosamente estás abriendo las cartas y de pronto dices, aquí vino el cheque, o aquí vino un bono, o aquí vino esto. Pero de pronto cuando te llega un bill dices, Señor, ¿para qué abrí este? Lo agarras y lo cierras y lo metes rápido. Pero yo seguí viendo esto acá. Me llama la atención. Me llama la atención de este Juan. Y primero te voy a leer y después te voy a explicar por qué me llama mucho la atención. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Estoy viendo acá que Juan viene y me habla a mí, no me habla como a cualquier persona, para empezar. Para empezar, cuando yo empiezo a leer aquí, yo estoy viendo que me está escribiendo una carta un hermano en Cristo, porque dice aquí la palabra de Dios, yo Juan, vuestro hermano. Automáticamente me conecto con él y digo, oh, sí, es mi hermano. Y luego dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Inmediatamente me conecto con mi hermano, que en aquel tiempo él estaba pasando una situación difícil. Para que nosotros miremos de quién estoy hablando de Juan, a una persona que dice que le dieron, cuando tú estudias más en otros libros adicionales que te ayudan como concordancias bíblicas y libros de comentarios, te ayudan a ver quién era Juan. Dice que Juan era una persona que él había aprendido a darle la adoración a Dios. En esto que él aprendió a darle la adoración a Dios, en el tiempo que Juan andaba predicando el evangelio, había un gobernante y ese gobernador era pues de luego romano. Este hombre se llamaba Domiciano. Domiciano tenía un problema, porque el problema que él tenía es que como él era gobernador romano, él pensaba que a él se le debería de adorar como a un dios.
que tenía que él extender la mano, enseñarte el anillo y que tú se lo besas. No, no te creas esa es moderna. Y que si tú no le caías bien al gobernador, entonces venía él y le quería agarrar la mano y te pegaba en la mano. No, ya hasta parece como que estamos hablando de alguien. Es que para los que miramos noticias, pues miramos cosas ahí que aparecen. Pero no, hablando ya en lo que es en esencia, este hombre le gustaba la adoración. Le gustaba que lo adoraran, que se inclinaran a adorarlo. Pero no solo eso, le gustaba también que vinieran y le hicieran celebraciones y que agarraran como en el tiempo antiguo. Quizás no habían aprendido las cosas bien de Dios, pero sí habían aprendido acerca del incienso. Le gustaba que pusieran incienso y que se lo pasaran ahí cerca y todo. Pero Juan en su conocimiento, él había estado con el Señor Jesús. Él sabía a quién debemos de adorar. Que no debemos de adorar a un hombre, no debemos de adorar a una mujer, debemos de adorar a Dios. Porque escuché la alabanza que dice, Él es digno de adorar. Él es digno y Él es el único digno de adorar. Y entonces cuando a Juan dijeron eso y Juan andaba dando el evangelio y todo, y parece como que lo llamaron a cuentas y dijo Juan, no, a ti no te voy a adorar, a ti no te doy la adoración. O quizás por allá dijeron, ese no te adora, ese no quiere darte adoración. Entonces este hombre vino y lo agarró. Primeramente los que estaban del lado de Domiciano vinieron y lo que hicieron fue, le dieron veneno a Juan. Cuando tú estudias bien profundamente y sabes una cosa, no murió. Y le dieron veneno y todo y no murió. Eso es algo para que te des cuenta lo que es el poder de Dios. Más adelante vinieron y lo metieron en una olla de aceite hirviendo. ¿Y qué dijeron? ¿Vamos a hacer carnitas o algo? No sé. Pero el caso es que vinieron y lo metieron en la olla de aceite hirviendo. ¿Y sabes una cosa? Salió de la olla y sin ningún daño haber sufrido. Él tenía aproximadamente en ese tiempo unos 90 años. Pensemos nosotros que él estuvo 2 años en la isla de Patmos. ¿Y por qué fue que lo mandaron a esa isla? Esa isla está a un lado de Turquía, está en el mar que conocemos como el mar Egeo. Y lo mandaron a esa isla como de castigo. Lo mandaron desterrado para la isla. En otras palabras, usted va a esa isla como castigado. Pero Juan estaba allá. Juan tenía aproximadamente unos 90 años. Y cuando yo miré esto, y yo dije, oye, y yo no llego a esa edad, ¿y cómo me quejo? Lo dije, ¿cómo me quejo? Que ya estoy viejo, que ya no voy a poder esto, que ya no puede el otro. Y ayer estábamos nosotros, los varones, tuvimos nuestro estudio y nuestro hermano trajo el estudio. Y empezó a hablar de David, cuántos años tenía. Empezó a hablar de Abraham, cuántos años tenía. Empezó a hablar de Moisés, cuántos años tenía. Y a mí me dio risa porque yo dije, también yo mañana voy a hablar acerca de este hombre. Que este hombre tenía esa edad y no se quejaba. Le estaban haciendo muchas cosas. Hermano, quizás no sé qué edad tienes tú, pero no sé cuántas quejas tienes. O quizás tú piensas que ya hiciste todo lo que ibas a hacer, como, bueno, yo ya crié mis hijos, ahora que mis hijos críen sus nietos. Ahora yo ya crié mi vida, ahora que ellos miren esto. Pero cuando eres un verdadero hijo de Dios, tú te das cuenta que tu responsabilidad se termina hasta que te mueres. Allí es donde dices, ya tú, como Charlie, misión cumplida. Así, ¿verdad? Entonces, es allí cuando ya terminas de hacer una cosa. Entonces yo dije, no, aquí tengo mucho camino que recorrer. Este hombre tenía esa edad y a pesar de eso le hicieron esto, le hicieron el otro, pero él sigue predicando el evangelio. Entonces, mi hermano, si usted está pasando situaciones que son difíciles para su vida, usted no crea que la está pasando porque Dios no le ama.
Es porque muchas veces andamos nosotros o tenemos una voz o dos voces o muchas voces que nos están aturdiendo y nos tienen abrumados de tanto que mira que esto y que mira que el otro y que mira que el otro y que mira que el otro. Dice Dios, ¿a quién quito? ¿Quito a esta mujer o quito a este hombre? Dice, no, con el que tengo que hablar es con este hombre. Entonces viene Dios y te agarra y te manda para el desierto. Viene Dios y te agarra y te manda para un lugar donde te pierdas. Allá cuando está contigo, Él le puede hablar. Esto, gracias Señor, porque ahorita no tengo la voz aquí que siempre me está dando carrilla. No tengo la voz del otro. Ahorita no tengo ninguna otra voz que me esté molestando. Entonces, es algo que yo pude ver como Juan. Dice la palabra de Dios que Juan estaba en el Espíritu. Porque es que si tú tienes una canción que te están cantando todos los días a tu lado o al otro lado o enfrente o atrás, no te puedes concentrar. No te vas a poder concentrar. Yo no estoy hablando mal de los matrimonios. No estoy hablando mal de los trabajadores. No, sino que lo que estoy hablando yo es de que muchas veces nosotros no entendemos el verdadero propósito de Dios. Hace unos meses salió algo para que fuera para Texas y me fui, estuve 3 días fuera. Y cuando eran como la 1 o 2 de la mañana que yo venía ahí por Yuma, hasta entonces el Señor empezó a darme una comunicación. Me paré, me salí del carro, me paré. Y yo dije, oye, hasta allí desperté y dije, oye, ¿qué ando haciendo yo tan lejos aquí en Texas? Trayendo esto. Y qué cosa, pero es que tú querías hablar conmigo, Señor. Él no me dijo, es porque quería que descansaras de tu esposa. No me dijo eso. Porque yo amo a mi esposa. Él no me dijo, porque quería que descansaras de tus hijos, que quería descansar de tus nietos. No me dijo eso. Él lo que quería era hablar conmigo. Pero las gentes muchas veces lo primero que piensan es lo malo. Declaran el mal, declaran lo que tienen en su corazón, lo que los estaban martirizando. Pero cuando tú dices, oh, gracias Señor, ahora entiendo que tú querías hablar conmigo, pero me querías sacar fuera en donde yo no tenga distracciones. Y el Señor así hace, hermano. Si tú miras que de pronto el Señor te aparta y estás sin nada de ruido, puedes oírlo más claro. La verdad es así. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que en el día ustedes no pueden distinguir el sonido ni el ruido, pero en la noche cuando ustedes están acostados y ustedes cualquier ruido ustedes pueden discernir de lo que se trata. Pues es igualmente cuando nosotros venimos y estamos así. Cuando Dios sacó a Moisés de Egipto, por lo que lo iba a preparar, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. Cuando Dios llevó a Cristo Jesús, el Espíritu lo llevó, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. El desierto sí es cierto que marca aridez, marca sequedad, marca tristeza, marca desolación, marca muchas cosas. Pero también el Señor es sabio. Y por eso nos damos cuenta nosotros de que este hombre viene el Señor y lo agarra y lo lleva para una isla. Y en aquella isla donde él está separado allá, Dios le empieza a hablar a él. No te estoy diciendo, para que no malinterpretes, no te estoy diciendo que dejes tu pareja. No te estoy diciendo que mañana que llegues a tu trabajo, llegues con unos audífonos aquí sin hablarle a nadie y que entres allí y que no hables con nadie. No, el Señor te va a dar la oportunidad para hablar contigo en el momento que Él lo quiera hacer. No te descuentes por la edad que tienes para servirle al Señor, porque ahí estamos viendo un hombre que tenía aproximadamente 90 años, murió de 94 años, y que miremos también que este hombre viene y lo manda allá, el Domiciano lo manda. Y cuando él está allá, ya tiene aproximadamente 2 años de estar en la isla, muere Domiciano y entra otro gobernador, Nerva. Entonces viene Nerva y viene y lo saca. Pero miremos nosotros que en el tiempo que él está allá, aparentemente está preso.
pero aparentemente está aislado. Pero ¿a qué le llamamos aislado nosotros? Le puedes llamar aislado porque te apartas del bullicio. Le puedes llamar aislado porque te apartas de las redes. Le puedes llamar aislado porque no estás con tu gremio de amistades. Pero mi hermano, si se trata de estar aislado de todas estas cosas, pero estar delante de la presencia de Dios, yo prefiero estar aislado, porque la presencia de Dios es lo que trae paz, es lo que trae gozo, es lo que trae alegría. Y entonces este hombre llega a la presencia de Dios. Y cuando este hombre está en la presencia de Dios, entonces este hombre se puede conectar con Dios. Porque dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, él dice, yo sé que tú sufres, yo sé que tú tienes tribulaciones, yo sé que tú tienes problemas en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces dice, yo estaba con tribulaciones, pero yo también, dice, sentía que estaba en el reino de Cristo. Yo sentía que estaba en la presencia del Señor. Por eso dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y dice, ahí estaba en esa isla, si me sacaban, bueno, y si no me sacaban, pero yo tenía la paciencia de Cristo. Yo estaba en su paciencia, yo estaba en su amor, yo estaba en su reino. En el reino de Dios, dice, alabando a Dios, bendiciendo a Dios. ¿Qué importaba la isla? ¿Qué importaba estar separado? Lo que importaba para él en ese momento era estar con Dios. El mundo es muy astuto y nos pone tantas distracciones para que nosotros no podamos ver al blanco perfecto. Yo sigo hacia la meta del supremo llamamiento, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si tú no tienes, si tú estás distraído, no te vas a poder concentrar. Dice la palabra de Dios aquí, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios, porque era un hombre que predicaba la palabra, enseñaba la palabra. Cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, no somos agradables a la multitud que está queriendo estar placenteramente. Porque para empezar, el cristiano dice que tiene tribulaciones. Para empezar, para que esas tribulaciones no se sientan como tribulaciones, pues tienes que buscar el reino primeramente. Tienes que estar buscando la paciencia en Cristo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando te das cuenta que ser un verdadero cristiano, ser un verdadero hijo de Dios, no es sencillo, no es fácil, pero no es imposible cuando se hace bajo la unción de Dios, bajo la dirección de Dios. Y una de las cosas que estamos dando la enseñanza es la guianza del Espíritu Santo. Se llama el mensaje, se llama la serie. ¿Y qué dice aquí en el verso 10? Yo estaba en el Espíritu. No dice que estaba en el Espíritu de Él, sino que Él estaba en el Espíritu. Entonces prácticamente Juan se había desconectado del mundo, se había desconectado de todo lo que existe, del bullicio y de todo, y Él estaba en el Espíritu. Y cuando Él estaba en el Espíritu, Él estaba profundamente conectado con Dios. Por eso es que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor se puede referir a que Dios está hablando con él porque le va a dar una dirección. O se puede referir a que era un día domingo, en el día que se celebra el día del Señor. O podríamos estar pensando de que Juan también estaba pensando en el Antiguo Testamento y era sábado. Pero para mí lo importante es que él estaba en el Espíritu. Y cuando él estaba en el Espíritu y cuando él fue llamado por Dios para escuchar estas cosas, pues es el día del Señor con él. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya no es aquel Jesús que estaba con sus discípulos. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. No, aquí estamos viendo nosotros a alguien poderoso, estamos viendo a un Dios, a alguien que tiene una voz de trompeta, a alguien que cuando él hablaba la tierra retumbaba y se movía todo aquello. Eso es lo que pudo experimentar Juan.
Y de aquí yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí de ti una gran voz como de trompeta. 11, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Por eso, cuando él dice, yo soy el Alfa y el Omega, podíamos trasladarlo nosotros a nuestro idioma, que hablamos español, y nuestro abecedario empieza en la A y termina en la Z. Entonces él podría haber dicho, si estaba hablando en español, yo soy la A y la Z. En otras palabras, yo soy el principio de la escritura y yo soy el final de la escritura. No es como quien dice, aquí empieza y aquí termino, no, porque Cristo Jesús sigue escribiendo, Cristo Jesús sigue dando. Entonces prácticamente lo que él está diciendo, yo soy el principio y soy el último. Dice aquí, soy el Alfa, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. En otras palabras le está diciendo, hey Juan, ¿sabes una cosa? Después de mí no hay nadie. Yo soy el que murió en la cruz. No esperes otra salvación, no esperes otra. Únicamente lo que puede hacer, dice, es ir por ustedes a levantarlos. Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo. Me llamó mucho la atención porque tuve que leer todo el libro de Apocalipsis otra vez y pude encontrar cómo el libro de Apocalipsis está en 3 partes dividido. En la primera parte miramos nosotros a Cristo Jesús, miramos el testimonio de Cristo Jesús, miramos lo que Él es. Pero en los capítulos 2 y 3 miramos nosotros el gran interés que Él tiene por la iglesia. Y por eso estamos hablando nosotros la guianza del Espíritu Santo. Porque te das cuenta que muchas gentes a veces no quieren leer el libro de Apocalipsis, porque piensan que el libro de Apocalipsis es un libro de muerte, es un libro de monstruos, es un libro de animales raros, es un libro para hacer una película de tensión, de nervio, de miedo. Pero cuando en realidad te metes a la palabra de Dios, te das cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro que está compuesto, mejor dicho, que viene a terminar lo que la profecía de Ezequiel dijo, lo que la profecía de Daniel dijo, lo que la profecía de los salmos dijeron. Entonces esos hilos eran como que estaban sueltos, esas enseñanzas estaban sueltas, pero viene y como que en el momento de llegar a Apocalipsis viene y se unen todos los hilos para darte una verdadera dirección. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis, toda la Biblia no está escrita en una manera cronológica, pero sí el libro de Apocalipsis entra en una manera cronológica porque es el último libro y es el último mensaje que está dando para el pueblo de la iglesia. No es que es el último mensaje porque van a haber otros mensajes más, pero lo que me estoy queriendo dar a entender es de las Escrituras. Y dice la palabra de Dios aquí, que el verso 11, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. No sientes tú de que ahí escrito hay cosas más atrás, hay cosas más adelante, pero a mí me llama la atención cómo Él está interesado en la iglesia. Porque Él dio su vida por la iglesia, Él murió por la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia, sinceramente, cuando notamos nosotros el valor que la iglesia tiene un valor incalculable la verdadera iglesia, porque fue comprada con sangre, la compró nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros y cuando nosotros entendemos eso, valorizamos y entendemos y decimos nosotros, oh, entonces Apocalipsis es un libro precioso. Apocalipsis es un libro bello. Y como el Apocalipsis fue escrito en griego, entonces nosotros nos damos cuenta que es Apocalipsis. Y Apocalipsis está compuesto de 2 palabras. Una palabra es apo, que significa separar o quitar. Separar o quitar. Apo, separar o quitar. Y la otra parte que sigue se llama calipsis, que viene con K y viene con doble P. Calipsis.
que significa velo. Entonces, prácticamente, ¿qué está queriendo decir Apocalipsis? Quitar el velo, o velo quitado. Quitar velo, velo quitado, o quitar el velo. Cuando tú quitas un velo, entonces tú puedes ver, porque ya puedes ver más claro. Entonces, por eso el libro es conocido también como Revelaciones. Revelaciones. ¿Por qué? Porque fueron las cosas que el Señor tenía preparadas. Si te das cuenta que si Apocalipsis tiene un mensaje poderoso, el Espíritu Santo aún tiene mensajes poderosos para nosotros, que no los vas a encontrar en la Escritura, pero tú tienes que conectarte con Él. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo, voy a regresar, te estaba leyendo el contexto, pero ahora te voy a leer el texto. Apocalipsis 1:1-2. La revelación de Dios al Señor Jesús. No fue la revelación de Dios a Juan, entiéndelo bien, fue la revelación de Dios a Cristo Jesús. Dice aquí, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Entonces, prácticamente, cuando tú estás viendo, entonces el libro de Apocalipsis me está diciendo a mí una cosa, que este libro no fue escrito para el mundo, no fue escrito para meterte temor, no fue para meterte miedo, no fue para que estés pensando con mucha gente, ay, ¿y el 666? Mejor le digo como Emma, 67 y ya, 67 y ya. Porque están pensando en eso. Te voy a decir algo para que tu mente se vaya despejada. Si no aprendes mucho en esta mañana, solo aprende una cosa. El 666 no se está refiriendo al chip, no se está refiriendo a las cosas que te van a marcar, que te van a poner, ay, pero van a marcar que esto y que el otro. Cuando estudias bien la Biblia, se estaba refiriendo a Nerón. Nerón era era contemporáneo de ese tiempo. Entonces, Apocalipsis tiene cosas en las que estaba hablando de ese momento. Porque acuérdate lo que él dice, yo estaba en la isla de Pasmo, yo soy copartícipe tuyo, yo estoy aquí. Entonces, Apocalipsis te pone en una era presente, pero luego te lanza a una era pasada y luego te lanza a una era futura. Y cuando tú miras esto, entonces, si no tienes cuidado, entonces puedes estar diciendo algo, no que va a pasar, sino algo que ya pasó. El 666 era de la época de este hombre, porque está hablando de número de hombre, que llega al 6, y el 7 ya habla que es del número del número de perfección. Y mucha gente vienen, hay una religión que se llama numerología, porque empiezan a decirte, oh, es que tú tienes que entender una cosa, el número 3 es un número que tenemos que estudiarlo porque es algo que nos pertenece a nosotros, las tres divinas personas. Te estamos hablando del número 3. 3 días resucitó Cristo Jesús. Y empiezan con el 3 y empiezan con el 3 y los 3 tristes tigres y empiezan y te llevan. Ahora después viene y el 4, no, pero el 4 está mejor que el 3, porque el 4, los 4 evangelios, las 4 figuras en Apocalipsis, las 4 figuras en ese... dices tú, Señor, te dan una confusión tremenda y la gente, verdaderos cristianos, hijos de Dios, asustados por el 666. Era algo que ya pasó en aquella época. Pero ¿qué te preocupa si eres hijo de Dios? Ya pueden ser el 666, el 77, el 99, el número que sea. ¿Y por qué te vas a preocupar? Si ya tienes la marca del Espíritu Santo. Qué buen amén. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan. Entonces, cuando tú estás viendo el mensaje, está llegando a Juan, estás viendo el mensaje
como trompeta. Dices tú, entonces yo pensé que Cristo estaba hablando. Pero ahora dice, oh no, pero aquí dice que fue un ángel que Cristo mandó para que le hablara a Juan. Ya vas entendiendo más. Ahora dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí lo que está diciendo, yo le mando este mensaje a Juan porque Juan es un verdadero siervo que ha dado testimonio de la palabra y que ha dado testimonio de mí, que no se quiso doblegar ante Domiciano, sino que más bien permitió que le dieran veneno, permitió que lo desterraran para la isla, pero fue fiel. Mis hermanos, lo que nos está enseñando a nosotros Juan es una exhortación a que nosotros desarrollemos carácter, a que nosotros desarrollemos firmeza en los caminos de Dios, que nosotros tomemos en serio el asunto, que nosotros digamos, soy verdadero cristiano por esto y por lo otro, y que aunque te presenten cosas que no están bien y cosas que sean agradables, que tú las puedas rechazar. Que aunque te quieran meter miedo, que aunque te quieran meter pánico en las cosas, que tú puedas decir, sí, pero yo estoy en el reino, yo pertenezco al reino, yo soy del reino, yo estoy en el reino y tengo la paciencia de Cristo. Así es que, ¿y por qué es lo que estamos viendo aquí? Que dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Porque Juan había estado con el Señor. Juan miró los milagros de Jesús. Juan es aquel que Pedro según le quiso poner el dedo y le dijo, ¿y qué de Juan? Y dice, el Señor Jesús se volteó y le dijo, bueno, si yo quiero que Juan quede, ¿a ti qué? ¿Se acuerdan? ¿A ti qué? Le dijo. Ese mismo Juan es. Y nos damos cuenta nosotros que la palabra del Señor Jesús se cumplió porque fue el último que murió. Y fue el último que murió y no murió como mártir como los otros. Él no murió como mártir. Él murió en Éfeso y murió tranquilo, 94 años. Entonces, para que nos demos cuenta nosotros lo que es el poder de Dios y lo que Dios puede hacer. Muchos dijeron, cuando lo miraron caer en la olla hirviendo, dijeron, no, ese ya se murió. Y salió bien. Cuando le dieron veneno, ¿qué dijeron? No, ese se va a morir. Pero tampoco. Entonces, mi hermano, si usted es un hijo de Dios y usted es una hija de Dios y vienen situaciones para su vida, vienen persecuciones o vienen lo que venga para usted y aquellos lo están viendo que usted va a flaquear, que usted va a caer, pero usted está en el reino y en la paciencia del Señor, usted solo lo voltea a ver. No se burle porque tampoco no es bueno burlarse, pero sí usted tener la convicción de decir, yo estoy en el reino de Dios y tengo la paciencia para soportar como Cristo soportó. Y cuando usted hace esas cosas, entonces el Señor Jesucristo lo pone en alto. Cuando nosotros miramos, bueno, pero ¿por qué entonces Cristo Jesús no le dio esa revelación a Juan, a Pablo, a Lucas? ¿Por qué no lo escribieron en ese tiempo? ¿Por qué le preguntaron los discípulos al Señor Jesús? Oye, Señor Jesús, ¿y cuándo será el fin? Aquí el Señor nos está dando a nosotros enseñanzas de cuándo es el fin. Las cosas las estamos viendo, el panorama se está pintando claramente. Estamos viendo nosotros las guerras en Medio Oriente, estamos nosotros viendo lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Turquía. Estas 7 iglesias estaban en Turquía, actualmente se llama Turquía, y allí estaban esas 7 iglesias. El mensaje prácticamente no solo es para aquellas 7 iglesias, el mensaje contemporáneo y de ese tiempo era para esas iglesias, pero la enseñanza no fue sellada, sino que fue una enseñanza para todas las iglesias futuras, para todas las iglesias venideras, para todas las iglesias que existen en este momento, en este tiempo. Y cuando nosotros venimos y quitamos el velo de Apocalipsis y leemos Apocalipsis, nos damos cuenta nosotros y decimos, tu venida está cerca, las cosas se están cumpliendo, esto. No me asusto por ver el monstruo de 7 cabezas, no me asusto por ver el leopardo en forma de oso, el oso en forma de oveja, no me asusto de eso, porque son enseñanzas, son simbologías nada más, pero no son cosas, es como decir, entonces, imagínate que la Biblia dice que el caballo amarillo, que el caballo negro, que no sé, y que el caballo de pata blanca, no sé,
pero en la Biblia, ese no aparece en la Biblia, pero sí aparece el amarillo, aparece el otro. Y lo vi montado en un caballo. Hermano, entonces, usted tiene que entender que la Biblia es espiritual, pero también es literal. Y que usted tiene que entender que la palabra de Dios no es de una interpretación privada. Entonces, si alguien está diciendo lo que no es correcto, él tiene razón, porque no es de interpretación privada. Pero el que va a decir lo correcto es el que esté hablando siendo guiado por el Espíritu de Dios. Cuando está siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces ahí esa palabra nosotros la tenemos que creer, porque esa palabra viene de parte de Dios. Y miramos nosotros de que ellos le preguntaron, pero el Señor le dijo, Mateo 24:36. ¿Qué le dijo en Mateo 24:36? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué dice el verso 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, usted no quiera saber más de lo que no está escrito. Usted no quiera saber más de lo que el Espíritu Santo no le dé. Usted siéntase contento con lo que el Espíritu de Dios le da. Usted siéntase contento con lo que usted está aprendiendo, escudriñando. Porque si usted se mete a escudriñar más de aquello, puede terminar loco o puede terminar confundido. Pero si usted lo hace bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, pues gloria a Dios, porque va a ser de bendición. Entonces nos damos cuenta nosotros que Cristo Jesús lo dijo en Mateo, pero aquí lo estamos viendo en Apocalipsis, que Dios le da la revelación a Cristo. Cristo llama al ángel, a su ángel, y le dice, quiero que vayas. Hermanos, ahora sí vamos a hablar de los ángeles. ¿Quién le habló a María? Un ángel. ¿Quién se le apareció a Josué allá cuando estaba allá por el lado de Jericó, por aquellos lados? Un ángel. Y miramos nosotros entonces, los ángeles, en Hebreos dice que los ángeles son ministros al servicio nuestro. No es que yo tengo mi ángel y como aquella señora que dijo, si mis joyas se me pierden, yo mando un ángel que me las halle. Así no funciona. Funciona de que el ángel sí está al servicio nuestro, pero cuando Dios lo manda, cuando Cristo lo manda. Y muchas veces el ángel sí está cerca de nosotros, pero el ángel está ansioso de que tú digas, Señor, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes. Y el ángel dice, Padre, mira, le está pidiendo la ayuda, le voy a ayudar. Porque nos damos cuenta, como Daniel, dice que Daniel estaba orando y le dice, Daniel, tu oración fue oída, pero no te contestamos. Inmediatamente le dice, porque cuando oímos tu oración, el príncipe de Grecia, le dice, me detuvo y tuve que estar peleando con él. Pero tu oración ya había sido escuchada. Cuando nosotros conectamos todas esas cosas, digo yo, oh Señor, grande es tu misericordia, grande es tu amor. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 8. La guianza del Espíritu Santo. Ya vimos nosotros que Él estaba en el Espíritu, entonces Él podía recibir las enseñanzas. Y aquí viene el mensaje. A partir de estos días ya vamos a ir empezando a ver cuáles son las cosas que tenemos que enderezar y cuáles cosas tenemos bien. Pero dice Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Ese es el nombre del mensaje de hoy. ¿Qué es lo que el Señor desea para la iglesia? Amén. Gracia y paz. Hermano, en la iglesia nosotros tenemos gracia. Diga amén. Hermano, por gracia es salvo. Usted por gracia es salvo. Entonces, tenemos gracia, claro. Y tenemos paz, claro, porque tenemos a Cristo como nuestro maestro y Él es príncipe de paz. Entonces, Él dice gracia y paz. Prácticamente, entonces, el mensaje es, tengan paz. La gracia mía está con ustedes. Gracia y paz para ustedes. Es un mensaje que primeramente lo dice para la iglesia. Gracia y paz a vosotros, del que es. Entonces, gracia y paz a vosotros de Cristo Jesús, que es el principio y es el fin, que es el primero y el último. Del que es y que era y que ha de venir. Del que es.
del que es. Y porque Juan conecta su enseñanza en el Evangelio de San Juan con otras enseñanzas, porque es su estilo de hablar, su estilo lingüístico de decir las cosas. Entonces, en su estilo él dice, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y aquí dice la palabra de Dios, gracia y paz a vosotros, del que es, en el principio era el verbo, del que era y que ha de venir. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Creo que para la siguiente semana vamos a hablar de esto. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Primogénito de los muertos porque todos estábamos muertos en pecados y en delitos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y cuando nosotros miramos Romanos 3:23, Romanos 6:23, nos damos cuenta que estábamos nosotros muertos. Entonces, entre los primogénitos de todos los muertos, Él viene y Él resucita. Él es resucitado. Entonces Él es el primogénito de los que han resucitado de los muertos. Él es las primicias. Él es el que le mostró a la muerte que estaba vencida. Entonces la palabra de Dios se explica sola. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y del primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. En otras palabras, existen reyes. Estaba estudiando, y cuando estaba estudiando esta parte, yo miraba cómo Juan miraba, cuando estás mirando las cosas de Dios, tienes otra perspectiva para ver las situaciones. Y yo miraba cómo el Domiciano sentado en un trono el Domiciano allí y diciendo, a ver, pónganme incienso, a ver, quiero que me adoren. Pero yo estoy seguro que Juan sí miraba el trono, pero arriba de ese trono, él miraba el trono de Dios, él miraba el trono de Cristo Jesús, él miraba el trono de Dios verdadero y decía, sí es cierto, sí te estoy viendo en un trono, pero tu trono es chiquito comparado con el de mi Padre. Y cuando tú miras las cosas así, cuando tú miras las cosas de otras maneras, es como que tu mente se va a una tercera dimensión, de poder ver cómo David viene y mira al gigante. Y lo queda viendo y dice, no, sí es cierto, tú eres gigante, pero el que yo conozco es más grande que tú y ahorita me va a ayudar para destruirte. Y cuando nosotros desarrollamos esa fe, cuando nosotros desarrollamos ese estilo de vida, ese estilo de entender las cosas, te ríes de la adversidad. En otras palabras, te ríes de los malos caminos, te ríes de las enfermedades, de la pobreza, de esto y el otro. Aunque esté enfermo, sí, pero yo sé que esta es una enfermedad que me va a llevar a la presencia de Dios. Así, sencillamente. Pero si es de Dios sanarme, pues me sana y me da más vida. Pero que tu confianza no esté en ti, que tu confianza no esté en lo que ves, sino que esté, porque más verdaderas son las cosas que no vemos que las que se ven. Y cuando nosotros a través, porque este hombre estaba en el Espíritu, entonces en el Espíritu tú vas a ver cosas que no se pueden ver con estos ojos, pero los vas a ver con los ojos del Espíritu, vas a ver las cosas diferente. Por eso él está diciendo aquí, 5, y de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí miramos cómo Juan habla seguido del Evangelio. Nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Prácticamente es un mensaje de exhortación a decir, ¿cuánto valoras la sangre de Cristo? ¿Cuánto valoras su muerte? Que Él dio su vida por ti. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces ahora cuando venimos nosotros y ya estamos viendo las cosas diferentes, entonces decimos nosotros, pero no soy cualquier cosa, soy un rey. Soy un rey. Pero dices, pero no solo soy rey, también soy un sacerdote. Porque él menciona que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes porque cuando Cristo Jesús venga,
en su segunda venida y los levante a nosotros para reinar con Él 10,000 años, usted va a estar reinando con Cristo Jesús. Entonces por eso dice que somos reyes. Ahora, y somos sacerdotes porque usted va a estar las 24 horas, los 7 días y todo el tiempo que sea, alabando a Dios. Entonces usted es un verdadero rey porque Dios le da la oportunidad para que usted reine. Usted es un verdadero sacerdote porque usted sabe cómo ministrar a Dios. Usted sabe cómo adorar a Dios. Por eso yo oigo los líderes de la alabanza y todo. Levanta tus manos, aplaude, cántale al Señor. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Lo están recriminando porque no levanta sus manos? No. Lo están entrenando porque lo quieren ver adorando a Dios en los cielos. Pero si no quiere adorar a Dios aquí en la tierra, si no quiere estar en la presencia de Dios aquí en la tierra, entonces no me diga que quiere estar en la presencia de Dios en el cielo. Porque aquí en la tierra solamente va a ser media hora, 1 hora la que estamos en su presencia. Pero allá va a ser por una eternidad. Entonces, ¿cómo puedo decir, no, es que yo quiero estar en los cielos, es que yo quiero adorar a Dios? Pero si en lo poco no eres fiel, ¿cómo te voy a llevar a lo más grande? Cuando entendemos estas cosas, y Juan las entendía bien claramente, Juan las explicó a él claramente. Todo lo que usted mira aquí son explicaciones. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él será gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7. He aquí que viene con las nubes, el libro de los Hechos, el libro de Lucas, cuando lo vieron ir a las nubes, y le dijo el ángel, ese mismo, así como se fue, así va a regresar. Y todo ojo le verá, y todo ojo le verá. ¿Cómo va a ser que todo ojo le va a ver? Hermano, ¿cómo le va a ver todo ojo? Pero si no viene, digamos, si no viene aquí a América, sino que se queda en Europa. Hermano, en Europa, inmediatamente cuando el Señor esté descendiendo, si va a descender en América, en Europa o en Asia o en África, donde Él quiera, Él puede hacerlo. Pero Él ya adelantó la tecnología para que así como en el Mundial estaba en Canadá los partidos, pero en México, ahí en el Paseo del Ángel, tenían una pantalla tan grande que todos podían ver el fútbol. 80,000 personas viendo el fútbol. Entonces, cuando dice todo ojo le verá, entonces la gente así como mandan sus textos y todo, oye, vino Cristo, mira, está en tal parte, míralo, aquí está, no va a haber duda. No va a haber en internet, en la televisión, aquí está, todo ojo le verá. Y para eso es que nos están entrenando, a traer aparatitos en los oídos, a traer aparatitos acá, aparatitos acá y todo, porque dice, todo ojo le verá. Ahí no va a ser excusa porque pues la batería y no, ahí va a haber una conexión y todo ojo le verá. Y también lo verán los que lo mataron y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Como aquel soldado que dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Por eso es que estamos enseñando la palabra, hermano. Por eso estamos buscando que leas tu Biblia. Por eso estamos pidiendo de que hagas tu diario. No es porque no te queremos, es porque te queremos, que queremos que eso. Y dice aquí, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. En otras palabras, si la Biblia, en vez de escribirla en griego, se hubiera escrito en español, hubiera dicho, yo soy de la A a la Z. No hay letras antes de la A, no hay letras después de la Z. Pero entre medio de esas letras se continúa escribiendo, se continúa enseñando. Apocalipsis capítulo 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es un mensaje en donde dice, oye, se dan cuenta que estuve en verbo, se dan cuenta que me hice carne, se dan cuenta que morí por ustedes. Entonces, ¿cuál es la duda de que tienes que no va a venir nuevamente? No debe de haber ninguna duda de su segunda venida, no debe de haber duda. Pero lo que Él quiere sí que estemos preparados. ¿Y cómo nos va a preparar? Pues aquí dijo el Señor, escribe a mis siervos, escribe a los que en realidad son verdaderos hijos míos.
Escríbeles y diles estas cosas, porque yo los amo. Y como yo los amo, entonces yo quiero que escribas estas cosas a mis siervos, a la verdadera iglesia. Entonces la verdadera iglesia se va a preocupar por aprender esto, por enseñar esto. Pero la que no es verdadera iglesia, pues prácticamente, no, pues es Apocalipsis, es un libro de fantasía. Cualquier cosa van a decir. Zacarías capítulo 3, verso 7 dice lo siguiente: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, esta es una profecía, pero la conectamos con Apocalipsis, y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Es bonito cuando dije que nos hizo reyes y sacerdotes, pero en realidad estamos bien preparados para ministrar, o nos cansamos las manos. ¿Estamos bien preparados para alabar a Dios o no queremos cantar? Estamos bien preparados para ministrarlo a Él, pero no queremos leer la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Estamos preparados para ministrar, pero no queremos escribir un diario. Entonces, ¿cómo vamos a poder crecer? Zacarías 3:7, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Gobernar su casa es entender, esta es la iglesia donde me congrego, esta es la iglesia que pertenezco, esta es la iglesia que voy a servir. Sí, aquí lo voy a hacer y todo. Pero que no seas como, más adelante lo voy a decir acá. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Hermano, guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí, te daré lugar. Pero tienes que anhelarlo. Tienes que buscarlo. Tienes que sentir la pasión de que Cristo murió, que esta iglesia le pertenece a Él. Tienes que entender esas cosas. Pero si te pones, como Zacarías mismo dice, Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Nosotros conocemos miles, no cientos, miles de cristianos que mi esposa y yo ministramos, que mi esposa y yo trabajamos. No estoy hablando de 100 personas, estoy hablando de miles de personas. Y cuando esas personas, escucha lo que te voy a decir, y le doy gracias a Dios porque estoy sano, porque Cristo me ha sanado. Pero también le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque te da la habilidad de poder ver las cosas que no se miran físicamente. Y llegamos y abrimos una obra. El pastor Francisco y la pastora María están en Plasencia. Y llegaba el uno, llegaba el otro, y quedaban viendo al pastor Francisco, sí, él es. Y su sonrisa, sí, no, pues todavía, y poco pelo, sí, pero ahí anda él, y acá, y yo miraba, yo oía, ¿no? Y entonces, pero de pronto le hacían así. Escucha, hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, y te voy a hablar así. Ya ahorita ya estoy hablando ya acá. Ya salí del espíritu, ahorita voy para la carne. Entonces, y entonces, ¿sí, no? Y entonces, llegaban y miraban, y quedaban viendo las luces, quedaban viendo la cosa que se está cayendo allá, quedaban viendo acá, y no había aire acondicionado, miraban todo aquello. Pobre hombre, cómo estaba también, y mira ahora cómo está. Mira, está levantando una obra, y mira que acá, y yo en la paciencia y en el reino. Yo en el reino y en la paciencia. Y le doy gracias a Dios porque es una virtud la paciencia. Y leyendo este mensaje, viendo este mensaje, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces. ¿Cuántos somos? ¿80, 70, 100? O los que seamos, ¿no? Muy poquitos. ¿Sabes qué? Allá hay 3,000, 4,000. Yo voy a ir para allá. Esto es pequeñez, esto no. Mira esto aquí. No, esto es una pequeñez. Y
Dice la palabra, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hay muchas gentes, con esto voy a concluir. Hay muchas gentes que no están buscando a Dios. Están buscando su comodidad. Dios llama a las personas a un específico lugar. Y cuando Dios te llama a ese lugar, es porque Dios cree que tú vas a ser fiel con Él en su obra. Que tú vas a hacer las cosas que allí se hacen. Porque tú estás buscando al Señor. Y dice Juan, en la tribulación y en las luchas, tú estás buscando a Dios. Tú lo estás buscando a Él. Y cuando tú lo estás buscando a Él, entonces no estás buscando tu comodidad, donde te sientes, donde estés, pero tú estás con el Señor, estás en la isla, estás en el desierto, estás en la lucha, estás en la prueba, pero tú estás con el Señor. Y cuando tú estás con el Señor, no ves las cosas físicas, las cosas que son placenteras. Tú ves el reino de Dios. Y cuando tú ves el reino de Dios y cuando tú miras esas cosas, tú dices, oh, pero es que todo esto es pasajero, todo esto es temporario, todo esto es algo que se ve, pero todo esto se va a terminar. Pero el reino de Dios es para siempre. Cuando empiezas a ver la gloria de Dios, cuando empiezas a ver el reino de Dios, cuando empiezas a ver como Juan verdaderamente me llama la atención. Y yo pensaba que mi estandarte para seguir caminando era David. Pero ya cuando encontré, bueno, será por la edad, ¿verdad? Porque este ya tenía 95 y David estaba más joven. Bueno, será por eso, por contemporáneo. Pero yo digo, este hombre verdaderamente Dios lo usó. ¿Sabes cuál es mi deseo, hermano? ¿Tú estás dispuesto a que Dios te use, hermano? Hermana, ¿tú estás dispuesto a que Dios te use? ¿Verdaderamente estás dispuesto a que Dios te use? Si cuando estás verdaderamente dispuesto a que Dios te use, es como aquel hombre que se enamora de una persona. Puede ser un hombre enamorado de una mujer o una mujer enamorada de un hombre. Para ese hombre que está enamorado, no le importa estar desvelado hablando toda la noche si es posible. Y ya corta. No, corta tú. No, tú corta. No, corta tú. Ninguno de los dos quiere cortar. Quieren tener esa comunicación. No importa si va desvelado al trabajo. No importa si lo que sea. Él está enamorado. Y le dice el suegro y la suegra, no te queremos ver más aquí. Ay, pero es que yo la amo y voy a buscar la manera como estar con ella. Y el amor, yo te digo porque yo estuve enamorado y sigo enamorado de mi esposa. Y cuando yo veo esas cosas digo, verdaderamente el amor que yo he sentido por las cosas humanas, me gustaría sentir un poquito más de amor para las cosas de Dios. Pero si no puedo amar lo que es humano, ¿cómo voy a poder amar lo divino? Es muy difícil. Pero cuando tú dices, sí, Cristo, yo te voy a amar de la manera que tú me amaste. Dice el Señor Jesús, cuida tu boca. Sí, Señor Jesús, yo te voy a amar como tú me amaste. Y dice el Señor Jesús, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tu vecina? Ah, no, Señor, te estoy diciendo que te voy a amar a ti. A la vecina no, es contigo el asunto. Y dice el Señor, ok, está bien.
Entonces el amar al Señor Jesús, el amar el reino de Dios es sacrificio. Y ese sacrificio conlleva cansancio, conlleva fatiga, conlleva que te van a odiar como odiaron a Juan, metiéndolo a la olla, dándole veneno, haciendo estas cosas. Pero Juan dice, yo estaba en el reino y en la paciencia de Cristo. Mi hermano, en este día de hoy, si en tu corazón sientes ese deseo de amar a Dios, si en realidad sientes el deseo de que valoras su muerte y su resurrección, yo te voy a pedir esta mañana que ahí donde estás, con tus palabras, yo no te voy a poner las palabras, nomás te voy a dar una idea, pero dile al Señor, Señor, tu palabra dice en Romanos que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Perdóname porque no me he dejado guiar por tu Espíritu. Me he guiado por mis emociones, me he guiado por mis sentimientos, me he guiado por lo que yo quiero. Pero hoy, Señor, quiero que tu Santo Espíritu me guíe. Porque tú sabes, Señor, que yo he fallado humanamente. Pero cuando tu Espíritu está conmigo, soy más que vencedor. Que no se aparte tu Espíritu de mí. Señor, guíame. Señor, enséñame.